un agrado estar con ustedes. Espero que me escuchen bien. Deseo que se encuentren muy bien en sus espacios personales y especialmente en el contexto que vivimos duro del mundo entero y en particular de nuestros países. La conferencia o masterclass que quiero ofrecerles tiene como título Gestión de experiencia, una competencia maestra para la creación de valor en el siglo XXI. La forma como abordaré la presentación es, primero, centrarme un poco en la gestión de experiencia y particularmente en algunos aspectos fundamentales de ella que a veces se olvidan o se ignoran, pero que son estructurales para poder justificar más tarde que efectivamente esta es una competencia maestra para el siglo XXI. Entonces, lo primero que vamos a partir es con algunas ideas que están relacionadas con nuestra concepción del mundo, un mundo único o mundos múltiples, una discusión filosófica, podrán decir muchos, pero que es súper importante porque dependiendo de la lógica con la que nos abordemos esta perspectiva, nos vamos a encontrar con muy distintos resultados en la elaboración de experiencias. Después, algunas miradas pertinentes que son especialmente relacionadas con las estructuras de percepción en los humanos y las estructuras de comportamiento en los humanos. Gran parte de nuestro comportamiento y de la manera como miramos el mundo es súper estructural, o sea, no es tan voluntaria como nuestra sensación o percepción del tiempo nos entrega. Es más bien, tendemos a ver siempre lo mismo, tendemos a validar lo que ya nuestras estructuras tienen, etc. Entonces quisiera conectarme un poco con eso, con un aspecto clave para hacer gestión de experiencia. Después veremos los tipos de experiencia que uno podría distinguir. Normalmente nosotros pensamos la experiencia como la experiencia comercial, una experiencia relacionada con el mundo económico, en el que las organizaciones ofrecen servicios y experiencias superiores para sus clientes a fin de mantener su fidelidad y su relación con ellos, profundizar los vínculos comerciales, incluso aumentar el world share, aumentar el cross-selling, etcétera. Todas esas estrategias que conocemos que están en el mundo comercial y económico en las interacciones entre clientes y empresas. Pero la verdad es que hay otro tipo de experiencias que se están dando en ese mismo contexto, o sea, en las relaciones cliente-empresa, pero también que se están dando entre ciudadanos, entre stakeholders, etc. Entonces, cuando empezamos a mirar la experiencia de un modo más amplio, como un articulador de vínculos y de redes, entonces, ojo que la experiencia empieza a tener potencialidades mucho más allá de los ambientes comerciales en las que hoy predomina. Y finalmente, mostrar una relación de esto con el mundo del siglo XXI, lo que nos está pasando, lo que estamos viviendo en el mundo actualmente y los desafíos que enfrentamos, en particular nuestros países y en general la humanidad. Para partir, entonces el primer punto era múltiples mundos. Marcel Proust es un autor al que yo admiro y que es una especie de integrador de la fenomenología y del arte. Es el fenomenólogo de la literatura, según muchos comentaristas y críticos. Él tenía una capacidad para entrar a la verbalización, al lenguajeo, a la descripción lingüística del fenómeno de la vida extraordinaria. Hay algunos pasajes en sus libros que son altamente referidos. Cuando, por ejemplo, él prueba en un momento particular en la casa de su tía una galleta Madeleine, que es una galleta francesa, qué sé yo,
y él siente el sabor y entonces dedica 20 páginas, casi un capítulo, a lo que significó ese contacto con la galleta. Bueno, ese es Marcel Proust, pero él escribió esta frase: el verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevas tierras, sino que ver con nuevos ojos. La verdad es que no sabemos si es la original propiamente tal, porque esta es una versión un poquito reducida de la frase. El verdadero viaje de descubrimiento no consiste en moverse y ir a mirar nuevas cosas, sino que ver tal vez lo mismo que hemos visto, pero con ojos nuevos. Ahora, la verdadera frase que él escribió fue esta, y la anterior es una reducción. El único y verdadero viaje, el único baño rejuvenecedor, no es ver nuevos paisajes, sino tener otros ojos, de ver el universo con los ojos de otros, de cientos de otros, de ver los cientos de universos que cada uno de ellos ve, que cada uno de ellos es. Esta frase habla de multiversos, de multimundos. Esta frase habla de que cada persona es un universo, es un mundo. Y la frase anterior, que fue esta síntesis, habla de un mundo que se mira con ojos nuevos, pero es el mismo mundo. La pregunta para la gestión de experiencia, ¿cuál de estas dos alternativas es la que en realidad nos ayuda a ser más efectivos en nuestros diseños y en nuestra gestión? Entender que las experiencias son formas personales o individuales de ajustarse a un mundo común, compartido y único, o es que las experiencias en realidad son los componentes del mundo que cada uno construye y que cuando yo ofrezco una experiencia a alguien, estoy configurando, ayudándole a configurar ese mundo y por lo tanto ayudándole a cambiarlo o ayudándome yo a cambiarlo en el esfuerzo por entender el mundo del otro. Entonces, ¿qué me pasa? La perspectiva verde que está acá, que es esta perspectiva de entender la experiencia como componentes básicos del mundo, de los mundos que cada individuo construye en su vida, me parece más poderosa para gestionar experiencias, especialmente experiencias de alto impacto, experiencias significativas, experiencias memorables, como es el título de este encuentro. Y en este sentido, si todos vivimos mundos distintos, crear una experiencia para otro es el resultado de generar en el mundo del otro. O sea, recuerden, ya no hay un solo mundo, sino que cada persona es un mundo. Y por lo tanto, entrar a mundo del otro es clave para crear una experiencia en él con sentido, con significado, con valor. Y por lo tanto tengo que pensar cuáles son las interacciones que ese mundo deberá vivir, detectar y traducir de un modo significativo, de un modo valioso y con sentido. En el fondo, el gran desafío, la gran pregunta es cómo accedemos al mundo del otro, cómo efectivamente podemos llegar a entender la manera como el otro percibe el mundo y cómo el otro opera en el mundo. Parece un tema muy filosófico el que estamos conversando, pero fíjense que hoy ya absolutamente dominado por algunas disciplinas y por algunas prácticas. El Internet actualmente tiene plena conciencia de cómo entrar por algunas ventanitas a generar estas interacciones pertinentes, estas interacciones que le permiten a un software o a un algoritmo inteligente generar interacciones que dan valor y generan significado y mantienen conectado a una plataforma a un usuario. O sea, ¿entendí el mundo entero del otro para eso? Posiblemente no.
pero ya estoy entrando a algunas ventanas de ese mundo que me permiten operar y mantener una conexión con las personas en ese mundo. Así que hoy ya esto es realidad, esto no es teoría. De hecho, una realidad bastante riesgosa, según muchos comentaristas, analistas, incluso pensadores. Entonces la pregunta es, ¿cómo accedemos al mundo del otro? ¿Cómo se articula el mundo del otro? Y entonces voy a proponerles una especie de, una prosa, es como una prosa, un poco poético esto que estoy diciendo, pero va a insinuar un poco el fenómeno de cómo la experiencia emerge o surge en la vida de una persona. En un principio, la estructura. Al principio lo que está es estructura. Y esta estructura genera interacciones con el entorno, seguramente, con el contexto, con otras personas. Esas interacciones dan origen a una percepción del mundo, a una interpretación del contexto y el entorno del individuo. Y esa interpretación ya emerge la experiencia. Entonces, acá hay una secuencia en la lógica. Primero, asumamos que tenemos estructuras. Entendamos que estas estructuras, interactuando, van construyendo percepción. Percepciones que dan origen finalmente a la experiencia, a la vivencia. Ahora, estas experiencias a veces son simples, otras veces son memorables. Y algunas tan memorables, algunas tanto, que transforman la estructura del principio. O sea, esta lógica que está aquí es circular. Partimos en la estructura, interactuamos, percibimos parte de esas interacciones, finalmente hacemos una síntesis que da origen a esta sensación de lo vivido, del evento, del momento que vivo, y ese momento que vivo a veces es simple, otras veces es memorable, los retengo. Fíjense que si es memorable y los retengo, ¿qué significa? Que ya están influyendo en la estructura. Pero a veces son tan memorables que transforman la estructura. Por lo tanto, la experiencia vuelve sobre la estructura. O sea, la estructura depende de la experiencia. Dicho al revés, perdón. Más bien, la experiencia depende de la estructura, pero a su vez la experiencia incide en la estructura, reforzándola, cambiándola, modificándola. Entonces aquí hay un círculo, y este círculo es un círculo clave para entender la gestión de experiencia. Acá hay una frase que es una frase de Yasmin Garajdachi, que es un pensador, y más que un pensador, es un investigador en el mundo de los pensamientos sistémicos. Y él habla de que un rasgo característico de los sistemas son este concepto de las propiedades emergentes. Y las propiedades emergentes son propiedades del todo, no propiedades de partes. No se pueden desprender de partes. Son un producto de interacciones, no una suma de las acciones. Un ejemplo de esto es la experiencia emocional con una marca. Es una propiedad emergente, o sea, nadie podría decir que es atribuible a las zonas de contacto, es atribuible al servicio, es atribuible al marketing, a la publicidad, es atribuible a las operaciones, a las relaciones públicas. No, es un conjunto de todo eso, y entonces de este conjunto de interacciones que se dan en el interior de la organización y de la organización con cada uno de los stakeholders, emerge, surge esta imagen de marca. ¿Ok? Y esta emoción que produce la marca cuando está en contacto con uno. Entonces la mirada es que la experiencia es un emergente. No es, fíjense, es bien importante, un emergente no es el resultado de una planta, de una fábrica. Una fábrica, un output, no es un output. Un emergente es más un outcome, es un proceso un poco más complejo. Y es un emergente de interacciones. ¿Cuáles interacciones?
las fundamentales, las que se dan entre el contexto. Y fíjense, las que se dan entre el contexto, ¿cuál es la base del contexto? El contexto es, en el fondo, un conjunto, una multiplicidad de estímulos. Entonces, las interacciones que dan origen a la emergente experiencia son todos estos estímulos que chocan contra la estructura humana, o sea, que inciden en la estructura humana. ¿Cuál es la estructura humana? Fíjense que yo ya acá estoy señalando tres categorías: una corporal física, una biológica sensoafectiva y una simbólica conceptual. O sea, uno podría decir cuerpo, afectos, emociones, vida, vitalidad y simbólica, que es intelectualmente. Entonces, acá tenemos estructuras en cada uno de estos rasgos. Y estas estructuras reciben estos estímulos del contexto y los, de alguna manera, los articulan. De alguna manera, los interpretan, hacen una síntesis con ellos. Entonces, la interacción podríamos entenderla como la incidencia de estímulos provenientes del entorno en la estructura de la persona y la reacción o respuesta al entorno de esta. Claro, yo puse el acento primero en la incidencia, pero claramente acá aparece la segunda parte del fenómeno, que es que una vez que se hace esa síntesis de todos los estímulos recibidos, aparece una respuesta a ese entorno, a ese contexto, que podría ser otra persona, por ejemplo. Y esas son las interacciones. Entonces, cuando nosotros estamos mirando esas interacciones, cuando nosotros juntamos esas interacciones, cuando las observamos, empezamos a ver el origen del cual la experiencia surge. Entonces, un estímulo es incidente. Acá hay un tema bien importante, porque fíjense que de la totalidad de estímulos, hay una parte de los estímulos que llegan a la estructura. Un estímulo es incidente, es pertinente a una estructura cuando ésta es influida, afectada o cambiada de algún modo que pueda ser medido, distinguido. Fíjense que el punto aquí es el siguiente, o sea, hay una cantidad infinita de estímulos en los entornos que son absolutamente, pasan, por así decirlo, son invisibles por la estructura. La estructura no los detecta. Y esto es bien importante, porque cuando nosotros diseñamos algo, si diseñamos algo que es una interacción que generará estímulos que no serán pertinentes a la estructura, van a caer al vacío. ¿Qué significa? Van a generar un gasto de energía y de esfuerzo que no va a tener respuesta. ¿Por qué no va a tener respuesta? Porque la estructura del cliente, la estructura del empleado, quien sea mi interlocutor para el cual estoy diseñando, no tiene una estructura que le permita capturar esa información, que permita capturar ese estímulo. Entonces es un estímulo que yo, para producirlo, gasté recursos, pero que nunca fue atrapado por esa estructura. Entonces este concepto de la estructura voy a seguir dándole porque es muy importante. En un momento dado, la estructura física, esta es una mirada, esta es la manera pertinente de mirar el fenómeno. En un momento dado, la estructura física, la estructura biológica, la estructura simbólica de la persona son como una red, atrapa estímulos del exterior. Es como un atrapador. Yo había hecho una imagen, pero es muy chilena, que son los atrapanieblas. Probablemente en otros países también está, pero en el norte, Chico particularmente, hay zonas con muy poca agua, pero que tienen, cercanas al mar, que tienen mucha neblina. Pero la neblina, cuando es movida y se enfrenta a una red, ¿qué es lo que hace? Se produce condensación en torno a la red y entonces gotea y se produce por un goteo en torno a todas estas redes una especie de atrapa-niebla. Esos son conceptos de atrapa-niebla. ¿Qué es lo que son las estructuras de percepción, que es la física, la biológica y la simbólica? Son verdaderos atrapa-nieblas, son atrapa-estímulos del exterior. Pero ¿cuáles son los que atrapan? Los que son pertinentes a la estructura, los que tienen sentido para la estructura. Y lo voy a decir de una manera simple, los que están en el lenguaje de la estructura. Una palabra en, no sé, chino antiguo es un ruido para mí. Eso es todo. No tiene más significación que eso. Y aquí tenemos un problema de lenguaje. Por ejemplo, fíjense que estamos tan acostumbrados a movernos en la homogeneidad del lenguaje que para nosotros lo hablado tiene significado permanente. O casi. Sin embargo,
si nosotros juntáramos 30 personas con distintos lenguajes en una misma sala, tratando de entenderse sin que haya traducción, muestra cómo los estímulos tienen que ser pertinentes a la estructura. O sea, el estímulo físico, biológico o incluso conceptual tiene que ser posible de decodificar. Y fíjense que con estos estímulos, o sea, con esta estructura, que son estas redes que atrapan estos estímulos del exterior, atrapan algunos, no los atrapan todos. Tenemos más adelante una lámina en que voy a hacer como una especie de criba de cómo de todos los estímulos físico-químicos que pueden estar en el entorno, cómo van filtrándose hasta llegar a lo que se construye o se constituye en una representación del exterior, que normalmente llamamos la percepción, el mundo percibido, donde se concibe y despliegan, ¿qué cosa? Las respuestas, las reacciones y las acciones que ejecuta la persona. Entonces la estructura, particularmente estoy poniendo el acento en la estructura perceptiva, la estructura para generar percepción y para crear interpretaciones del entorno, imágenes del entorno. Ahora, estas estructuras con las que construimos nuestra percepción, fíjense que aquí están los ojos de Proust. Cuando él dice, los ojos de otros es cómo miran los otros, o sea, ¿qué ven los otros? ¿A qué estímulos son sensibles nosotros que yo no soy capaz de ver? Fíjense que aquí está apareciendo exactamente la frase de Proust. Entonces decía que las estructuras con las que construimos nuestra percepción son las que determinan y configuran nuestro mundo individual. Y es el acceso y comprensión de estas estructuras en una persona. Fíjense que aquí dice en paréntesis excedente conductual. Este es un concepto utilizado por Shoshana Zuboff en su libro El capitalismo y la vigilancia. Ella es una profesora de Harvard que hace mucho tiempo que está observando el comportamiento de las grandes tecnológicas y de su intervención en el comportamiento de sus mercados, de sus usuarios. Y ella advierte que justamente lo que ha hecho el mundo de las redes sociales y en particular las plataformas que las administran es aprovechar esa información residual que va quedando en todas las interacciones que sus usuarios realizan entre ellos y con los distintos servicios que ofrecen, de manera de identificar el patrón perceptivo y el patrón de comportamiento de los usuarios, a tal nivel entendido que soy capaz de generar estímulos para modificar su conducta. Justamente es el resultado de lo que estamos viendo aquí. O sea, las estructuras con las que construimos nuestra percepción son las que determinan el mundo que vemos. Y entender y acceder a esas estructuras en una persona es lo que nos permite concebir, co-crear, diseñar e implementar experiencias memorables para ella. Ojo, me permite concebir, co-crear, diseñar e implementar experiencias memorables para ella, experiencias transformadoras, pero también experiencias manipuladoras y pueden ser una fuente de éticamente de muchas acciones indeseables para la persona. Entonces, ojo que aquí estamos frente a un recurso además muy potente, muy poderoso. O sea, el que yo sea capaz de advertir por algún mecanismo cuáles son las estructuras de percepción y de comportamiento de una persona, me da un poder, especialmente si esa persona está relacionada conmigo a través de alguna plataforma digital. Ahora, hay otro detalle en la estructura. Esta estructura que atrapa estímulos, con la que construimos nuestra percepción del entorno, es modificada y moldeada por las mismas experiencias. Especialmente cuando estas son memorables y significativas. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Acá vemos otra cosa. O sea, quiere decir de que si yo entiendo la estructura de percepción y de comportamiento, pero además me doy cuenta por ello que le puedo ofrecer diseños de experiencias significativas, memorables. ¿Qué es lo que agrego con esta nueva frase?
que yo usando experiencias puedo cambiar su estructura. O sea, en otras palabras, puedo llevar a la persona a moverla a un mundo, a otro mundo, a un mundo que yo podría estimular, pero que no necesariamente la persona desearía tener. Entonces aquí hay un tema bien relevante a propósito del poder de las redes sociales, a propósito de la preocupación de Shoshana Zuboff en su libro, que es que cuando las grandes Big T acceden a las estructuras de percepción y de comportamiento de sus usuarios, quedan en condiciones de empezar a moldear las estructuras futuras de ellos, porque a través de experiencias bien concebidas y bien diseñadas, yo puedo intervenir esa estructura y por lo tanto empezar a conducir la vida de los otros. En el mundo digital, nuestras interacciones van dejando evidencia. Estos son los datos residuales. La palabra dato residual y excedente conductual son dos expresiones usadas por la profesora Shoshana. Entonces, en el mundo digital Internet, nuestras interacciones van dejando evidencia, que son los datos residuales de nuestras estructuras, que los algoritmos y modelos predictivos de las Big Tech traducen en patrones de comportamiento, excedente conductual, con los cuales pueden influir. Acá estoy diciéndolo en forma suave. La verdad es que pueden manipularnos enormemente. De hecho, la gran preocupación de ella es que lo que puede estar en riesgo incluso es la democracia, porque al ser influida la voluntad por algún mecanismo técnico, la democracia deja de tener la representatividad que es su base de legitimización. Bueno, vamos ahora al... ¿Qué ocurre? Justamente acá lo que estamos tratando es de poner acento en el punto. Fíjense que la interconexión propicia, o sea, ya vimos, las interacciones dan cuenta y nos muestran lo que son las estructuras. Nosotros entendiendo las interacciones, por un lado, creando interacciones adecuadas, producimos percepciones que dan origen a experiencia, pero generando interacciones entendemos el comportamiento de las estructuras. Por lo tanto, cuando yo tengo una múltiple interconexión, tengo una gran densificación de las redes de interacción, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy propiciando muchas interacciones. Y al propiciar muchas interacciones estoy generando una cantidad gigante de información que permite entender estructuras de usuarios. Ahora, esto es súper potente si yo quisiera usarlo para ponerlo al servicio del valor. Si lo quisiera usar para ponerlo al servicio de las personas. Si lo quisiera usar como un poder para generar desarrollo sustentable, integración social, etc. O lo puedo usar con fines propios, mezquinos, y que excluyen de alguna manera algunas de las preocupaciones del mundo actual, como son los ecosistemas, la sustentabilidad, el desarrollo sustentable y en general la mejora de la cohesión social y en fin. Entonces, ya quiero mostrar que este tema ya nos pone frente a una situación de fondo. Si nosotros este recurso lo usamos mal y profundizamos las prácticas que se están advirtiendo en las Big Tech, ¿de acuerdo? Aprovechando el poder que le entrega la información sobre las estructuras de sus usuarios y el poder intervenir en su comportamiento de un modo disfuncional o por último ni siquiera desde la maldad, sino que simplemente desde la mezquindad del propio interés, excluyendo fines sociales, excluyendo fines de desarrollo, excluyendo sustentabilidad o excluyendo otro tipo de funciones de valor. Entonces nos encontramos con que la gestión de experiencia puede llegar a ser parte del problema, no solo parte de la solución. Ahora, lo que yo quiero enfatizar es el poder que tiene. Entonces, la gestión de datos de estas interacciones permite acceso a la comprensión de los mundos individuales y al desarrollo de propuestas personalizadas de experiencia. Esa frase es transversal. No dice si eso va a ser bueno o malo. Eso puede llegar a ser terrible
con malos fines y puede llegar a ser la solución de muchos de nuestros problemas utilizándose con fines sociales, con fines y más integrados. Acá está la lámina que yo quería contarles, que es cómo aparece esta criba de los estímulos, el trasfondo, de ese trasfondo, cómo van llegando estímulos físicos, de la gran totalidad de los estímulos que pueden estar en el mundo exterior. Hay algunos a los que no tenemos acceso por nuestros sentidos, pero hay estímulos del entorno humano expandido. Este es un concepto bien especial, quiere decir, yo no tengo acceso a, no sé, a sonidos sobre los 20 kilociclos, ¿ya? Entonces ahí hay un rango de frecuencia al que yo no accedo, pero yo puedo tener acceso a eso a través de algún instrumento. Yo no tengo acceso, por ejemplo, a el ultravioleta, más allá del ultravioleta, o más abajo del infrarrojo. Entonces, pero ¿qué es lo que quiero decir? Uno puede tener acceso a energía y a estímulos que están fuera de mis ventanas biológicas. ¿A través de qué? De instrumentos. Entonces ahí yo estoy hablando de estímulos del entorno humano expandido. ¿Qué quiere decir? Que acá están los estímulos que yo puedo detectar con mi cuerpo biológicamente, y aquí están aquellos a los que puedo acceder, estímulos, a través de instrumentos. Y aquí están todos los estímulos posibles del entorno. Y de ahí seguimos avanzando hasta los estímulos detectados, porque ocurre que estos son detectables, pero por razones de experiencia, de historia y de interacciones vividas, yo solamente he estado en contacto con algunos estímulos de esos, y por lo tanto de aquellos con los que he estado son aquellos que ya mi cuerpo alguna vez detectó. Pero además, y esos son filtros estructurales básicos, pero después viene de esos detectados, hay algunos que yo distingo, valoro, hay unos que yo atiendo y estoy permanentemente en contacto, hay unos que yo vivo y en los cuales fluyo, y finalmente con ellos son las zonas más de uso. Entonces aquí vemos, pero lo que quise mostrar con esto es una, digamos, somera criba o una manera de ver el filtro de cómo del trasfondo y de la totalidad de los estímulos, al final nosotros terminamos operando con una fracción minúscula para reaccionar, responder o actuar. ¿Por qué puse estas tres categorías? Porque estas son las categorías de respuesta de un sistema. La reacción es cuando la respuesta es totalmente, cuando la devolución, voy a llamarlo así, es totalmente estructural. La respuesta es cuando depende exclusivamente de la estructura y del estímulo. Y la acción es cuando es independiente. Y esta es la parte de la voluntad. La acción es la que recoge la intención, lo deliberado del sistema. Entonces, lo que quiero decir es que de todos los estímulos disponibles, aquí hay una criba que me lleva a esto. Y esta criba es la estructura perceptiva. Finalmente, la experiencia es el emergente o síntesis interpretativa de aquella fracción del contexto, porque claramente no tomamos todo el contexto, tomamos una fracción. ¿Cuál fracción? Con la que estamos de alguna manera en contacto, pero aquella fracción de aquellos estímulos que son pertinentes a la estructura, o sea que la estructura los puede detectar, representada por los estímulos atrapados por la estructura perceptiva. Eso es la experiencia. Ahora, ¿qué es interesante en este punto? Es que y aquí hay una primera aproximación conceptual bien importante para, para el cierre de la charla. Acá hay una distinción sobre cuáles son los outputs de estas percepciones. Si el resultado, la experiencia vivida, puede ser una iteración simple en transparencia. ¿Qué significa? Que la estructura recibe estímulos coherentes, esperados, nada distinto, y por lo tanto su cerebro está viviendo y el tiempo está transcurriendo en transparencia. No hay nada nuevo. Aparece
otro estado en el que el contexto me está entregando información, estímulos nuevos, inesperados, algunos que pueden ser evidentes, conscientes, otros que no tomo conciencia de ellos, pero mi cuerpo, mi estructura lo recibe y mi estructura responde a ello. Este es el ejemplo, es el caso de todo lo que son los sistemas de búsqueda y la estimulación de los usuarios para mantenerlos conectados a las plataformas. Acá, este mundo le he llamado adaptación sincrónica, o sea, en tiempo. Sincrónica significa adaptación en el momento, adaptación instantánea. Y es la base de este tipo de experiencia está estudiada por algunos expertos en behavior economy, particularmente uno de los grandes exponentes es Edward Thaler, con la teoría o el modelo o el método del empujón. ¿Qué es lo que es el método del empujón? Es la generación de estímulos o de pequeñas perturbaciones a un individuo que lo mueven en una dirección deseable por el interventor y probablemente inconsciente para el intervenido. La teoría del empujón es la que da el fundamento a organizaciones como Cambridge Analytica y otros, el fundamento teórico, para intervenir las decisiones, los comportamientos o en general las acciones de personas. Esto tiene usos en el mundo social, tiene usos en las comunidades. Esta es una manera de intervenir las dinámicas de comportamiento de los grupos y de los stakeholders y de las personas que hoy está siendo usada en forma, yo diría, en forma oculta, por lo menos hace unos 10 años o más. Y ejemplos son múltiples. Después vienen las experiencias que están en el estado de las que nosotros conocemos, que es lo que la mayoría de nosotros y de lo que ustedes, de lo que escuchan, están en este espacio. Por eso probablemente van a decir, por fin vi algo que se parece. Es una experiencia memorable en la que yo quiero crear estímulos que refuerzan aspectos valiosos de las personas o que les hacen percibir emociones que les agraden y que les generen satisfacción. Estas son las experiencias que nosotros diseñamos habitualmente por la vía de los journal map y de análisis de clientes, perfil cliente, que prototipiamos, y todo esto está en el espacio típicamente más comercial. Pero además hay otras experiencias que son más profundas y que pueden implicar síntesis ya de mucho más impacto y que generan ajustes estructurales en la estructura. Estos son los tipos de experiencias que generan resultados de ajuste en la estructura primaria, la primera. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado primero la estructura, interacciones, percepción y experiencia? Pero la experiencia vuelve sobre la estructura. Aquí vemos el fenómeno en general. Por el lado de la izquierda, en este diagrama, están entrando, podríamos decir, los estímulos, que son de estas tres categorías, a través de estas tres estructuras, y el resultado procesado dentro de estas estructuras es que derivan en experiencias simples, fluir en transparencia. Y, ojo, esta es una interesante experiencia. Cuando uno vive aquí, uno vive muy bien, uno vive con consumo bajo de energía, uno vive en cierto modo, según Csikszentmihalyi, en su libro Flujo, vive en una condición muy, muy deseable. Así que ojo que estas interacciones simples, cuando uno puede conservar a una persona por un cierto periodo en estos estados de transparencia, como que la persona está viviendo que pasa justo lo que desea y pero está en flujo, está on fire, dicen algunos, está entusiasmado. Así que ojo que
este estado no necesariamente es malo. O sea, este es un estado de baja energía en términos de el cerebro. El cerebro está fluyendo, no tiene que hacerse preguntas. En la adaptación sincrónica, lo que está ocurriendo, ¿dónde se usa acá? Lo aparece redes sociales, algoritmos de búsqueda, patrones de comportamiento. Acá es donde aparecen los criterios y las distinciones que hace Shoshana Zuboff sobre el excedente conductual y sobre los residuos de información residual. Pero aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Es reacción o respuesta sincrónica, consciente o inconsciente, a estímulos específicos. Ojo, la expresión teoría del empujón surge de una idea muy simple. Es como cuando uno va caminando con alguien y de pronto se da cuenta que hay no sé, un agujero o hay ¿cómo se llama? Un obstáculo y va a pisar algo que le hace caer y entonces uno le golpea levemente con el hombro, a su hombro, y lo desequilibra levemente, pero hace que se desplace el pie y el pie no pisa el hoyo, sino que el pie pisa firme al lado. Entonces tú haces un pequeño golpe y un pequeño empujón y con eso tú modificas su conducta en forma natural, estructural, porque al toparlo en el hombro tú lo desequilibras y por lo tanto pones en movimiento una respuesta estructural y esa respuesta estructural evita un daño o le induce a una acción que puede tener valor para él, y en ese caso estoy usándola con fines sumamente positivos, o puede tener un valor para mí, y en ese caso lo estoy manipulando. Las experiencias memorables están en la categoría que todos hemos estudiado, el Customer Journal Map, el diseño de experiencia, quiebres de la transparencia para crear sorpresa o valor en la relación. ¿En qué relación? Relación empresa-cliente, relación empresa-stakeholder, conciencia, permiso, participación del cliente. Y por último vienen las transformadoras, que son trascendentes, quiebres trascendentes. Acá el protagonismo y el involucramiento de las personas es mucho mayor en procesos de transformación. El individuo pasa a ser un protagonista y entonces vemos que de todos los estímulos que entran, la naturaleza de las experiencias que surgen son de 4 categorías en esta perspectiva. Entonces uno podría diseñar en cualquiera de estas categorías y podría haber probablemente en determinados momentos de una relación o de un vínculo con algún stakeholder, yo desear estar en este espacio y propiciar y diseñar para que ocurra, o estar generando estímulos para hacer ajustes sincrónicos o mejorar el vínculo con ellos a través de la creación de valor especial o intervenir sus estructuras directamente a través de transformación. Bien, estamos listos para cerrar. Porque en el fondo, ¿qué es lo que hay acá? Esta lámina recoge una gran cantidad, 10 para ser exacto, de los grandes desafíos que tienen hoy las organizaciones. Y no solo las organizaciones, el mundo en un sentido general. Vivimos una fragmentación social enorme. Hay baja movilidad e integración social casi en todas las sociedades. Hay un aumento en los niveles de desigualdad. Hay fragmentación de las articulaciones, de la cohesión social por una presencia de antagonismo. Algunos autores, un filósofo habla de la era de la ira. Toda la gente está de alguna manera en la cultura de la cancelación, que últimamente se ha hecho muy fuerte. ¿Qué es lo que significa? Significa esto, una tendencia a la diferencia, a la diversidad, pero a la diversidad no incluida, a la diversidad en conflicto, a la diversidad antagónica, no a la diversidad que propicia el diálogo y una diversidad inclusiva en la que hay respeto y colaboración y que permite desde la multiplicidad de esos mundos crear soluciones nuevas. Entonces estamos viviendo la parte de la diversidad, por así decirlo, la parte oscura de la diversidad. Y eso es el gran tema. Hoy el mundo económico, las grandes tendencias económicas son economías circular, economías sustentables, economías B, empresas B, economías conscientes. O sea, uno empieza a mirar valor compartido
uno empieza a ver qué es lo que se está discutiendo para el futuro de las economías en el mundo y la necesidad de articular colaboración y que una empresa empieza a entender que ya no está aislada de su entorno, sino que el destino que ella tiene está naturalmente unido al de sus clientes, ese es bien obvio. Pero el de sus empleados también es obvio. El de sus proveedores también es obvio. O sea, estamos en la estructura de creación de valor de Porter. No, pero de los vecinos, de los sindicatos, de las organizaciones sociales, de otros consumidores, del regulador, de los ciudadanos. No sé si se dan cuenta que cuando yo empiezo a entender que el destino de la empresa está unido inevitablemente a una gran cantidad de stakeholders y soy capaz de construir puentes con esos stakeholders para pasar a formas de desarrollo integrada, ¿qué es lo que puede permitir que eso pase? ¿Quién construye esos puentes? ¿Cómo se construyen esos puentes? ¿Cómo se modifican esas estructuras? Fíjense lo que ha estado surgiendo. Customer Experience, CX, hoy nos llamamos así. UX, User Experience, ya en el mundo digital. EX, Employer Experience. CX, Citizen Experience. Neighbor Experience. Estoy usando expresiones inglesas, pero en el fondo todos son puentes. La experiencia es el puente que permite articular redes. Ese es el tema. Y usaremos experiencias de flujo para reducir esfuerzo, para mejorar comportamiento social, para generar emociones expansivas y salirnos de la era de la ira, por ejemplo. Adaptación sincrónica usaremos y experiencias memorables para gestionar vínculos y relación, crear valor compartido, crear redes de colaboración, construir y fomentar economías emergentes, hacer desarrollo sustentable. Fíjense que todo esto que está aquí son aplicaciones que podríamos realizar o podríamos ejecutar de nuestras competencias de diseño-experiencia. Porque en el fondo lo que estamos haciendo es construyendo puentes. Fíjense que hay otro tema importante. Fíjense que la reducción de las asimetrías, el mundo de las asimetrías, ustedes van a escuchar una presentación sobre habilitación y ahí van a abordar el tema de las asimetrías que hay entre la comprensión de los fenómenos por parte de los clientes y de parte de la empresa. Por ejemplo, en uno de los temas más trabajados por nosotros, que es el mundo de las relaciones empresa-cliente, en experiencia. Y fíjense que ahí ya tenemos una tremenda tarea pendiente. La reducción de las asimetrías están presentes en todas estas interacciones entre grupos de interés de una compañía. Por lo tanto, la gestión de experiencia a través de imaginar, validar, prototipiar, diseñar, pilotear e implementar experiencias, ¿qué es lo que contribuye? Contribuye a resolver grandes de los desafíos que hoy están sobre la mesa en la humanidad. Y esto cada vez va a ser más complejo. O sea, la tendencia a la fragmentación no visualizo que se vaya a reducir, a no mediar la presencia de fuerzas de tipo integradoras que deriven de puentes que no se construyen sino es a través de gestionar experiencia. En definitiva, ¿por qué la gestión y diseño de experiencia es una competencia clave? Porque en el siglo XXI no solo el valor económico es el que importa, sino que el valor social, el valor ecológico. Y es necesario integrar a todos los actores y grupos de interés del microentorno de la empresa a través de puentes. Los grandes problemas de la humanidad como un todo, y de los países en particular, es la fragmentación, la desigualdad. De nuevo, ¿eso qué es lo que necesita? Puentes. Necesitamos cambiar el tono emocional,
Necesitamos construir puentes entre los actores sociales y económicos. Necesitamos arquitectos y gestores de las experiencias para mejorar confianza, para recuperar tejido social perdido, para sanar el dañado y para construir nuevos vínculos entre grupos de interés que nunca tuvimos a la vista y que hoy pueden ser determinantes para hacer sustentable nuestro desarrollo. No hay otra forma, creo yo, para intervenir las redes que dan origen al potencial de desarrollo mundial, sino es a través de la gestión de crisis. Gracias.